Valiente mujer dice las verdades frente a los prianistas. No les bastó con realizar una elección de Estado con clara... Porque miren, en el 2003, cuando no les importaba la sobrerepresentación, el PRI solito, ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a miércoles 24 de julio del 2024. La senadora de Morena, Antares Vázquez, le puso freno a los prianistas y especialmente a diputada del PAN, quien no esperó que con verdaderos argumentos la morenista saliera a defender la decisión del pueblo para que la 4T tenga la mayoría calificada, y desmintió a la oposición porque dicen que se llevó a cabo una elección de Estado. PRI y PAN ya no saben qué inventar. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Empezamos con que el título de la agenda política es engañoso, como todo lo que pretende hacer el oficialismo. Vamos a hablar de sobrerepresentación. Y en ese tenor hay que decirlo con claridad. Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. No les bastó con realizar una elección de Estado con clara inequidad. Y con base en esa inequidad, obtener los resultados electorales. Es decir, no le bastó al oficialismo lo que sí obtuvo en la urna y ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios, aunque eso signifique olvidar que cada voto otorgado al oficialismo vale exactamente lo mismo que el voto otorgado a la oposición. Y explico por qué es que pretenden que el voto del oficialismo valga más. Los partidos reunidos en la coalición oficialista obtuvieron 32.535.027 votos. Esto es el 54.7% de la votación. Y con ese 54% pretenden obtener 74% de las curules en el Congreso, 20% más que sus votos. Con las erróneas estimaciones hechas desde la Secretaría de Gobernación, no desde el INE, de ahí la exigencia de los opositores que sea la autoridad electoral la que haga las estimaciones, un diputado para el PAN valdría o necesitaría 143.500 votos, mientras que un diputado para el Verde Ecologista solo necesita 66.000 votos. Es decir, según Segov y el Ejecutivo, que no son autoridad electoral, reitero, el voto de un ciudadano que lo hizo por el Verde vale el doble que el voto de un ciudadano que lo hizo por el PAN. Esto es ridículo. Las proyecciones sesgadas establecen una posible distorsión de hasta 164 diputados, 33% de la integración total, con una subrepresentación de las fuerzas opositoras en conjunto del 16%, que se traduce en una sobrerepresentación, porque así se llama, del oficialismo del 16%, que quiere decir 81 diputados. El tema de fondo aquí es que el sistema de representación proporcional fue introducido en la Constitución Federal para atemperar las distorsiones generadas por la selección de la representación del principio de mayoría relativa, garantizando entonces la prevalencia de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, que permita a las fuerzas minoritarias generar espacios de representación. Pero la trampa fue hecha cuando no pudieron en el plan B, porque hubo una llamada de Palacio que hizo que el Verde reculara en su intentona del trasvase de votos, pues la trampa fue hecha en presentar candidatos de Morena en sus
partidos satélites. Y esto debe analizarlo, estudiado y rectificarlo la autoridad electoral. De verdad es importante no olvidar que la sobrerepresentación fue introducida en nuestra ley para que exista la minoría, para que del mapa político de México no se borren voces. Y algunos de ustedes justo es por lo que cuando eran minoría. Basta recordar la tesis de Olga Sánchez Cordero. Y reitero, algunos de ustedes, porque muchos de los que ahora representan a Morena, al PT y al Verde Ecologista, fueron parte del viejo régimen, ese que no se cansan de criticar, pero que insisten en copiar a la perfección o superar en cuanto a las prácticas totalitarias. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Noemí. A continuación, cedemos el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Bueno, la oposición no tiene remedio. A ellos, como si nadie dijera ni explicara, ni la Constitución se explicara a sí misma. Entonces no tiene caso, pero al pueblo de México voy a explicarles cosas de las que ellos quieren alegar para torcer la ley, torcer la Constitución. Miren, la Constitución es clara, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no hicimos nosotros, los de Morena, la mayoría, ni nuestra coalición. En el artículo 54 están establecidas las reglas de que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, lo pone así con toda claridad. Y ese es en la fracción 4, en la fracción 5 dice que en ningún caso un partido político, podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita eso? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRIAN en el 2008. O sea, ese ya no existe. Lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tan sobrerepresentados pretendemos estar en la mayoría que el pueblo nos dio. Miren, hay para el pueblo de México, el país completo está dividido en 300 distritos federales, 300, en donde la gente va y vota directamente por un diputado o diputada en particular. De esos 300 distritos, Morena ganó en 161 de manera directa con votos del pueblo, en 161, o sea, más de la mitad. El PT ganó en 38 distritos de los 300 y el Verde ganó en 57. Eso hace un total de 256 votos para este grupo de partidos que estamos en la coalición. Siguen siendo menos de 300 aún con la coalición, pero cada partido tiene los suyos. ¿Por qué es relevante? Miren, en cuanto a distritos, y vamos a ver que depende de cómo se vean las cosas de los porcentajes. En cuanto a distritos, Morena ganó en el 53% de los distritos del país. El PT ganó en el 12.6% de los distritos del país y el Verde ganó en el 19%. Eso hace que hayamos ganado como coalición casi el 85% de los distritos de este país, 85% con voto directo del pueblo. El PAN, por su lado, de todos los 300 distritos solo ganó en 32.
solo ganó en 32 distritos. El PRI solo ganó en 9. Y el PRD solo ganó 1. Movimiento Ciudadano solo ganó 1. Entonces, a ver de qué hablamos. Ahí el PAN ganó el 10% de los distritos. El PRI ganó el 3%, el PRD el 0.3% de los distritos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De sobrerepresentación. Y miren, ya vamos viendo que con los pluris, el PAN, les digo, ganó 32 distritos y va a tener 36 de pluris. O sea, va a tener más de los distritos que ganó, va a tener más pluris. El PRI, que ganó 9 distritos, va a tener 24 pluris, o sea, casi el triple de los que ganó en distritos. Y el PRD no va a tener pluris porque no sacó ni el 3%. Entonces, bueno, vamos viendo que todo esto es relativo, ¿verdad? Como ellos lo quieran ver según el humor que anden. Porque miren, en el 2003, cuando no les importaba la sobrerepresentación, el PRI solitito, tuvo 224 diputados de 300. Solo el PRI, no coalición, solo el PRI. El PAN tenía 151, o sea, ¿cuántos tienen ellos juntos? En 2009, cuando ya habían derogado este artículo de la coalición, el PRI tenía 241 diputados solito, 241. Y el PAN tenía 147. Ahí no les importaba la sobrerepresentación. En el 2012, el PRI tuvo 212 diputados solito y el PAN 114. Tampoco les importaba la sobrerepresentación. En el 2015, el PRI tenía 197 y el PAN 109. Tampoco les preocupaba. Ahora, súbitamente, en el 2024, les preocupa la sobrerepresentación. Por favor, sí, concluyo, presidente. El pueblo de México nos dio una mayoría calificada, juntos, haciendo historia, a 3 partidos, no a una coalición, a 3 partidos que tienen sus votos propios. Y esa mayoría calificada se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió. ¿Es cuánto? Así es, familia de Nota del Cambio. PRI y PAN están con todo. Otra vez, con tal de confundir, están diciendo mentiras para que Morena y sus aliados no tengan la mayoría calificada. Los que no les gusta la democracia se dicen demócratas para hacer creer que ellos son la salvación de México. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.